Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El nombre del Señor. Estamos agradecidos a Dios en esta hora que nos ha reunido en uno para oír, para recibir la palabra de Dios, y esa es nuestra confianza en el Señor, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, y así hemos orado en esta hora para que el Señor sea dirigiendo este santo culto y nos sea concediendo de su buena palabra, nos sea concediendo de su gracia, de su Santo Espíritu. Y a medida que vamos, hermano, avanzando entonces en esta hora, en cuanto al orden del culto,
Llegó el momento para oír y para recibir la palabra de Dios. Y como fue anunciado, estamos estudiando la carta a los romanos, meditando en cada uno de los pasajes y tratando de llegar a tener una comprensión de lo que el apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia. Así que si tiene su Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos capítulo 7 para dar lectura a la palabra de Dios. Y lo estaremos haciendo desde el verso 1 en adelante. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo, el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oremos al Señor. Padre, hemos abierto esta reunión buscando de ti la guía, la dirección, por medio del Espíritu Santo en todas las cosas que habríamos de hacer y todo lo que habríamos de hablar. Y cuánto más ha llegado este momento en que vamos a compartir tu palabra, Señor, que si no nos fuere dado por medio de tu Espíritu Santo,
la gracia, de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, quedaríamos embotados, Señor, en nuestro entendimiento y no podríamos avanzar más allá, Señor. Pero tú eres el que nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, de modo que vayamos siendo transformados a tu misma imagen. Por lo que te damos gracias, confiados enteramente en tu obra, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán importante que es esta carta para la iglesia, para que podamos comprender la misma naturaleza del hombre y la obra exaltada y consumada de Cristo en la cruz del Calvario. El mismo Señor Jesús se refirió diciendo que así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, también era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, y si fuese levantado, atraería a él a todos a sí mismo. Entonces, hermano querido, cuando nosotros miramos nuestra naturaleza, no podemos hacer otra cosa que ver lo vil, lo menospreciado, lo menospreciable que somos. No podemos ver otra cosa que lo que justamente el apóstol Pablo veía. Él decía, yo con mi mente apruebo la ley, porque la ley es buena, es santa, es justa, vino de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que es la ley del pecado, que me lleva a hacer lo que no quiero. Entonces, hallo que no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Por eso, hablando al respecto entre lo que es el hombre del pecado y el estar sujeto a la ley, y lo que es el régimen del espíritu de vida, que es por medio de la fe en Jesucristo, él trae esta analogía diciendo, entre tanto el marido vive, la esposa por la ley está sujeta al marido. De manera que si fuere de otro, entonces sería tomada por adúltera. Pero una vez muerto, entonces ya no está sujeta por la ley, y si fuere de otro, no sería llamada adúltera. Y él dice, y así vosotros habéis muerto al pecado por medio de Jesucristo. De manera que ya no está sujeto a la ley. Estas cosas para nosotros muchas veces son difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos mirado la ley ni hemos mirado las obras de la carne como algo a lo cual estábamos sujetos a vivir en la obligación de cumplirla. Porque simplemente estábamos en este mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza, y hacíamos lo que era por naturaleza propia. Amén. No estábamos obligados a cumplir, salvo por la ley de la conciencia en aquello que aprobábamos que era bueno y aquello que aprobábamos que era malo, pero eso también según los rudimentos del mundo. O sea, de acuerdo en el lugar en el que usted viva, hay cosas que están consideradas malas y hay en otros lugares, por ejemplo, en donde no está considerado como malo. Por ejemplo, hay algunas islas de Filipinas donde las tribus aborígenes se comían a sus enemigos, y si se comían el corazón y todo eso, ellos en su creencia lo veían como algo bueno y como superioridad sobre sus enemigos. Lo cual para nosotros eso sería una aberración, comer el cuerpo de un hombre, ¿no? Aún hay cosas que hay ciertas carnes que nosotros ni pensamos en comerlas, que en otras culturas se comen y nadie tiene ningún inconveniente. Entonces, según el lugar, en el lugar en el cual nos formamos, o en la historia, digamos, de nuestra sociedad en la cual nos formamos, aprobábamos cosas como buenas y aprobábamos como cosas como malas. Por eso dice, hablo a los que conocen la ley. En el capítulo 7, cuando él comienza, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Capítulo 7, verso 1. Amén. Entonces, él aquí habla con los que conocen la ley. ¿Por qué? Porque los que conocen la ley estaban obligados a cumplir la ley. Estaban obligados, era una imposición para ellos
para poder vivir en armonía con Dios y para poder vivir en armonía con el prójimo. Por eso cuando hallaron a la mujer en el acto del adulterio, la trajeron para apedrearla y la iban a matar de una forma miserable. Iba a morir esa mujer, la iban a matar de una forma violenta, y no lo veían como algo malo, lo veían como algo justo, como algo correcto. Por eso se la trajeron a Jesús y le dijeron: hemos hallado esta mujer en el acto de adulterio, y la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. O sea, la iban a matar de una forma violenta, y iba a morir en forma miserable, pero ni siquiera sus conciencias, ni siquiera les remordía sus conciencias, ni siquiera les pesaba matar a una mujer que muera de una forma miserable y de una forma tan violenta. ¿Por qué? Porque por la ley de Moisés ellos se encontraban obligados a matarla. Por eso le dijeron al Señor: ¿y tú qué dices? Y como Jesús no vino no vino a faltar a la ley, pero lo más importante de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es el cumplimiento de la ley. Y Él vino a cumplir la ley. Entonces Jesús no tenía problemas, se tomó su tiempo, escribió en tierra y dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y ninguno la mató. Entonces, uno a uno se fueron retirando, desde los más ancianos hasta el más joven. Entonces, lo que ellos aprobaban en ese momento y que no les pesaba que una mujer muriera en forma tan miserable y en un acto tan violento, ellos lo veían como un acto de justicia. ¿Por qué? Porque por la ley estaban obligados a eso. Entonces, al estar sujetos a la ley les imponía un estilo de vida, una forma de vida en la cual ellos tenían que cumplirla. Pero en ese estilo de vida, esa ley no vino para que el hombre la cumpliera, sino para que el pecado se manifestara en sobremanera pecaminoso. Porque por medio de la ley, como dice Romanos capítulo 3, verso 20, es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no vino a salvar al hombre, la ley vino a condenar al hombre, a diagnosticarlo que estaba condenado por sus delitos y por sus pecados. Amén. La ley vino a condenarlo al hombre, a mostrándole que por sus delitos y por sus pecados era un reo de muerte. Y Jesús vino para salvar al hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Le habla a los que conocen la ley. Entre tanto ustedes estaban sujetos a la ley, estaban comprometidos con cumplirla y no podían ser de otro. Pero al morir en el cuerpo de Cristo, ya no estás bajo el régimen de la letra, el régimen viejo de la letra, sino que vivís bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y esto es algo que nosotros como iglesia a veces se nos hace difícil de entender. ¿Por qué? Porque asociamos las obras de la carne con el adulterio, la fornicación, todo lo que escribe la palabra de Dios en Gálatas. Y es cierto que todo eso son obras de la carne. Amén. Pero cuando la Biblia habla de vivir en la carne, no habla de esas obras, sino habla de que por medio de obras el hombre quiera ser hallado justo delante de Dios. Entonces, cuando habla de no vivir en la carne, por supuesto que está diciendo: no vivas adulterando, no vivas mintiendo, no vivas robando, no vivas en idolatría, porque todo eso es malo, pero nosotros sabemos que todo eso es malo, ¿no es cierto? Y si la Biblia dice que no vivas de esa manera, de alguna manera, ¿por qué? Porque nosotros ya en nuestro corazón está la inclinación hacia el pecado y hacia todo lo malo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura cuando habla de no vivir en la carne? No está hablando referente a vivir en todo eso que nosotros ya sabemos que es malo,
sino está hablando justamente de no vivir buscando por nosotros mismos ser hallados justos delante de Dios, por medio de nuestras obras. Por eso es que muchas veces no se comprende lo que es el verdadero arrepentimiento. Y nosotros ya hemos citado la Escritura, y sería propio que pudiéramos citarlo una vez más para que pudiéramos entender en Jeremías capítulo 2, verso 13. Vamos a citar al profeta Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice, porque dos maldades ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Verso 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y el faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, arrepentimiento verdadero no es que yo me esté arrepintiendo todos los días de mi condición, porque he faltado a la verdad, porque he tenido lascivia, porque fui codicioso. No es eso. Arrepentimiento verdadero es volverse de uno a Dios, para que no siendo uno quien busque cambiar por sí mismo, pueda recibir la gracia de Dios que es por medio del Señor Jesucristo. La obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario es que si uno murió, todos murieron en ese uno. Por eso dice, vosotros ya habéis muerto con Cristo, de manera que ya no estáis sujetos a la ley para tener que cumplir la ley, para ser agradable y para ser ese pueblo especial entre las naciones de la tierra y para ser esa nación de reyes y de sacerdotes. Ya ahora soy de otro, ya no estás bajo el régimen de la letra, que es el viejo régimen, sino que viví bajo el nuevo régimen, el régimen del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Amén. Al ser de Cristo, hermano querido y hermana querida, nosotros ya somos de una simiente santa. Somos una nueva creación, creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, como mencionaba nuestro hermano al leer la carta a los Efesios. Amén. Que somos creados somos una nueva creación. Entonces ya no estamos sujetos a la ley para vivir por medio de la ley, sino que somos de Cristo y vivimos en el nuevo régimen, en el régimen del Espíritu. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven según los que no viven según la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, detengamos aquí. ¿Dónde decía él que estaba la ley del pecado? El apóstol Pablo, en sus miembros. Amén. Era una ley que estaba en sus miembros. ¿Qué estaba diciéndonos? En mi naturaleza está el pecar. Salvo que yo no sabía que era pecador hasta que no fue dado el mandamiento. Yo no sabía que era un pecador. No me podía verme como pecador. ¿Por qué? Porque mientras no era dado el mandamiento, no se me podía inculpar de pecado. Mientras no hay ley, no se lo puede inculpar a uno de pecado. Pero dado el mandamiento, lo cual era bueno, porque decir no codiciar es algo bueno, ¿no es cierto? Lo cual era bueno, tomó ocasión el pecado en mí y revivió. ¿Para qué? Para que lo que era bueno me fuera dado como sentencia de muerte. Entonces lo que era bueno a mí me mató. ¿Por qué? Porque esa ley, la ley del pecado, estaba en sus miembros. Por eso era necesario que el pecado y el pecador murieran en la cruz del Calvario. ¿Comprende? Que Dios acabara con el pecado y con el pecador.
Entonces, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos juzgamos y nos examinamos, si estamos en la fe, nosotros podemos decir claramente, el pecado y el pecador no pasaron la cruz. No está en la iglesia. La iglesia se forma después de la cruz, ¿no es cierto? La iglesia es formada en Pentecostés después de la cruz. Entonces, el pecado y el pecador no pasó la cruz. En la cruz del Calvario fue ejecutado al pecado y al pecador. El juicio sobre el pecado y sobre el pecador fue ejecutado. Dios tiene que juzgar al pecado. Y Él quiere juzgar al pecado. Amén. ¿Para qué? Para luego, una vez que juzga el pecado, Él puede dar su bendición, dar su gracia. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer acepción de persona. No puede tener por justo al impío. Entonces tiene que juzgar al pecador. Y Él está presuroso para juzgar al pecador. Por eso, un pasaje de la Biblia que en estos días estaba escuchando, meditando en él, que es muy hermoso, que nosotros podemos ver, es cuando Dios juzga a Caín. Que dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Enseguida, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Qué soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? Cuando le dice la sangre de tu hermano clama desde la tierra, y le dice, caminarás errante por la tierra y no te saciarás del trabajo de la tierra, el fruto de la tierra no te va a poder saciar y vivirás en forma errante, que esa es la condición de los pecadores. El pecador no tiene paz. El pecador no tiene paz. El pecador no se sacia, no importa cuánto mal haga. No puede saciarse, no importa cuántas botellas de tape, no se va a saciar, no importa cuántos paquetes de cigarro abra, no se va a saciar, no importa con cuántas mujeres o con cuántos hombres esté, no se va a saciar, porque el pecador no se sacia. No importa cuánto le dé a su carne, no puede saciarse, y encima anda errante, no tiene paz en su corazón, anda de aquí para allá. Cuando Caín recibe el juicio, dice, esto es muy severo para mí. Cualquiera que me vea me va a querer matar. ¿Y qué le da a Dios? Una señal. No sabemos cuál era la señal. Pero le da una señal y dice, cualquiera que matare a Caín, 7 veces peor le irá. 7 veces peor le irá. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? No juzguéis nada antes de tiempo. Y con el juicio con el cual tú juzgas a tu hermano, serás tú juzgado. Amén. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a mirarlo a usted de pecador, le estoy matando en mi corazón. Le estoy matando a Caín, ¿cierto? Le estoy matando a Caín. Y no me va a ir mejor por eso. Porque soy tan igual como Caín. Me va a ir aún peor que a Caín. Por eso los que se ponen en jueces de sus hermanos, después nosotros les vemos que les va mucho peor todavía. Amén. Pero ¿qué sucede con Caín? Cuando él recibe el juicio, entonces él baja su corazón y Dios le da una señal. Así también cuando se juzgó el pecado en nosotros y al pecador, Dios nos dio una señal. ¿Cuál es la señal? El Espíritu Santo que nos fue dado, con el cual nosotros fuimos sellados. Por eso es que Dios quiere juzgar prontamente al pecado. Amén. Y lo juzgó. No solamente lo quiere juzgar, sino que lo juzgó. Y acabó con el pecado. Por eso otra palabra muy hermosa es cuando Juan dice, el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y gloria a Dios tendríamos que decir nosotros, porque como hombre nunca íbamos a poder presentar un fruto de justicia delante de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Raer de raíz ese árbol malo, cortarlo, para dar lugar a ¿qué? A que salga el renuevo, el cual es Cristo.
Amén. Así también nuestra vida fue cortada de raíz, acabada en la cruz del Calvario, para que lo que hoy vivimos, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Y ya no seamos nosotros los que vivimos, sino Cristo en nosotros. Amén. Ya no sea nosotros los que vivimos, sino Cristo en nosotros. Por eso cuando se examinaba a sí mismo, Pablo decía, yo apruebo que la ley es buena, es santa, es justa. Entre tanto que yo vivía sin ley, no llevaba esta carga, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió en mí, tomó ocasión y me mató con lo que era bueno. ¿Por qué? Porque la ley del pecado estaba en mis miembros. Entonces, al estar en nuestros miembros esa ley, ¿qué es lo que tenía que hacer Dios? Matarlo. Al hombre de pecado lo tenía que matar. ¿Y dónde lo mató? En la cruz del Calvario. Al matarlo en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo hemos muerto nosotros. Entonces, hoy, si formamos parte de la iglesia, si yo digo que soy iglesia, mi confesión de fe tiene que ser que yo soy renacido por la palabra de Dios y por el Espíritu, que nací de una simiente santa, de la cual no tiene ninguna relación con el pecado, y que fui creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa es nuestra confesión de fe. Esa es la declaración que Dios nos da por medio de su palabra. Y no se trata de lo que yo veo, ni de lo que yo siento, ni de lo que yo pienso, porque Dios no quiere que yo traiga mi opinión, sino que Él quiere que viva por medio de la fe, y la fe en su palabra. Amén. Dios quiere que viva por medio de la fe y la fe en su palabra. Entonces, cuando se juzga a Pablo a sí mismo, se ve miserable. Por eso en el capítulo 7, en el versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que han renacido por la palabra y por el Espíritu. Amén. Los que forman su cuerpo, la iglesia, son los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, gozarse en ello, que no hay ninguna condenación, porque no andan conforme a la carne. Los que están formando el cuerpo de Cristo, los que forman parte de su cuerpo, no buscan justificarse por obra de justicia que ellos hagan, sino que se ven justos, santos y perfectos en esa nueva naturaleza, en esa nueva creación. Y ya no andan bajo el régimen viejo de la letra, sino que andan bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y no se les puede tomar por que faltan a la verdad o que quebrantaron una ley. ¿Por qué? Porque murieron. Si no hubiéramos muerto, todavía estaríamos obligados a cumplirla, la ley. Pero al morir con Cristo, ya se pagó la deuda. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Al morir con Cristo, la deuda se pagó, quedó enteramente saldada. Al renacer por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, al emerger, por eso dice, todos los que sois bautizados, ¿no sabéis que fuisteis bautizados en Cristo Jesús? Así como Él resucitó de entre los muertos, también vosotros andéis en novedad de vida. El poder de la resurrección, a veces no se entiende ni se sabe qué, pero ¿cuál es el poder de la resurrección? Que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero al resucitar Cristo de entre los muertos, nosotros fuimos justificados. Al resucitar Cristo de entre los muertos, nosotros fuimos justificados. Por eso en la cruz se cumple la redención de la humanidad. En la resurrección de Cristo se cumple la justificación de vida. Y en el bautismo del Espíritu Santo se da la regeneración. Son las tres enseñanzas o doctrinas principales de la fe cristiana: redención, justificación y regeneración. Y es una obra no de los hombres,
no es una obra que se aprende, no es una obra que se adquiere por oración y por ayuno, sino que es una obra que se da y se hace en nosotros mediante la fe. ¿Por qué? Porque ya es una obra consumada, ¿no? Podemos pensar de esta manera: Cristo murió, ¿no es cierto? Entonces la redención de la humanidad ya se cumplió. Cristo resucitó, ¿no es cierto? Por eso ya somos justificados. El Espíritu Santo descendió, también descendió. Entonces ya somos regenerados. No hay nada que yo tenga que hacer. Todo ya fue hecho. Por eso es que cuando la iglesia recibió la promesa, ¿qué le fue dado como ordenanza? Que permanecieran en Jerusalén hasta que descendieran en ellos el Espíritu Santo. Una vez que descendiera el Espíritu Santo, entonces sí saldrían y le serían testigos de estas cosas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces estas cosas son muy importantes para nosotros, hermano querido, y es muy valioso que nosotros podamos entender que es una obra de Dios, es una obra ya terminada, y es una obra que se hace en nosotros, que se produce en nosotros por medio de la fe. Yo para morir con Cristo no debo hacer nada, debo creer que he muerto. Amén. Yo para andar en novedad de vida no debo hacer nada, debo creer que Cristo resucitó y que vive por el poder de Dios y que la vida que vivo, la vivo en la fe de Jesucristo, quien está vivo y que trabaja en mí. Por eso dice la Escritura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor trabaja en mí. Amén. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir esa vida, para que yo pueda desarrollarme, para que yo pueda ir hacia la madurez, hacia la medida y hacia la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros nos separamos? Mediante la cruz de Jesucristo nos separamos. ¿De qué forma? Viendo que el hombre de pecado, que es donde la ley tenía el poder, porque la ley la tenía sobre ese hombre viejo, que estaba obligado a cumplirla para poder vivir, murió juntamente con Cristo. Que el nuevo hombre ya es siervo de la justicia, fue creado en la justicia y en la santidad de la verdad, y que forma parte del cuerpo de Cristo. Y el nuevo hombre no son pequeños cristianos, no son muchos cristianos, es un solo y nuevo hombre. Es Jesucristo. Por eso dice que nosotros somos miembros de su cuerpo, del cual es la cabeza. No puede andar la cabeza separada del cuerpo, ¿no es cierto? Si uno corta la cabeza, el cuerpo se muere. Entonces, entre tanto, nosotros nos encontramos formando el cuerpo de Cristo. La vida de Cristo es nuestra vida. Amén. La dirección de Cristo es nuestra dirección. ¿Cómo recibimos? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Recibimos esa guía y recibimos esa dirección. Por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y luego lo vamos a ver, aquí ya empezamos en Romanos capítulo 8, vamos a ver qué significa ser guiado. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Cuando uno se empieza a separar en el nuevo hombre, se ve formando el cuerpo de Cristo, ya no sigue su corazón, ya no sigue sus pensamientos, no piensa en llevarle ideas a Dios, sino que anda conforme a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Y esos son los hijos de Dios, maduros. La madurez se empieza a alcanzar cuando uno se ve separado por medio de la cruz, se ve muerto y crucificado y viviendo en la fe del Hijo de Dios. Ahí es cuando empieza a alcanzar el cristiano la madurez espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Hemos estado, Señor, compartiendo lo que creemos conscientemente, Señor, que es lo que tú nos has dado a hablar. Amén. Señor, y que es aquello, Señor, que produce en nosotros, Señor, un gozo inefable, Señor, al ver que la redención, la justificación,
La regeneración, Señor, son cosas que ya fueron hechas, Señor, porque ya has muerto, has resucitado y el Espíritu Santo fue derramado. Por lo cual te damos gracias, Señor, porque podemos vernos formando hoy el cuerpo de Cristo, viviendo, Señor, en una nueva vida, Señor, en una novedad de vida, Señor, y creciendo y desarrollándonos hasta alcanzar la estatura y la madurez del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,